Les cuento que el BIM y Lean Construction son parte de las metodologías usadas en el sector de la construcción en la búsqueda de mejorar la productividad. La sinergia BIM y Lean no se limita a la fase de diseño y se extiende a lo largo del ciclo de vida de la construcción. Por eso quiero invitar al ingeniero y docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Rodrigo Herrera, quien nos va a contar sobre la optimización de recursos en el sector utilizando estas dos metodologías. Ingeniero Rodrigo, gracias por atender este llamado que hace Camacol y hablar sobre estos importantes temas. Primero que todo, muy buenos días por allá a todos los que nos están viendo desde Colombia. Estoy desde Chile, recién pasamos el mediodía, así que es un poco más tarde. Y bien, hoy día les vengo a contar acerca de BIM y Lean, y como me presentaba, una de las preguntas que me gustaría a mí desafiar, ¿ya? Y que discutamos al final de la presentación tiene que ver con si la sinergia y la aplicación de estas dos metodologías o filosofía, si es que queremos llegar a considerar el Lean como una filosofía, que muchos autores lo mencionan así, ¿son una condición necesaria o es suficiente con una? ¿Es suficiente ocupar BIM o es suficiente aplicar Lean para tener buenos resultados en los proyectos en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción? Como me presentaba, mi nombre es Rodrigo Herrera, soy profesor de la Universidad Católica del Paraíso. Tienen ahí mi correo electrónico, que si no me equivoco estará durante toda la presentación ahí, y así los invito a todas las personas que nos están escuchando a hacer todas las preguntas que quieran hasta el final de la presentación, como también si es que les quedan preguntas más adelante o quieren expandir o profundizar alguna de los elementos, me pueden enviar un correo electrónico sin ningún problema, yo los respondo. Bien, voy a contarles ya y parto con los contenidos, la estructura de mi presentación en global. Primero voy a hacer un preámbulo, una motivación de por qué vamos a entrar a estos temas de Lean y BIM. Por supuesto, BIM es lo que nos convoca Camacol hoy día, pero por qué entramos desde la filosofía Lean. ¿Cuál es el interés de entrar de la filosofía Lean? Algunos antecedentes para contextualizar. Ya probablemente varios de ustedes manejen muy bien los conceptos de BIM, probablemente también algunos manejen los conceptos de Lean, pero ¿qué es lo que queremos aplicar nosotros? ¿Ya? ¿Qué es lo que entendemos de la aplicación de Lean en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción? Ahí voy a hablar de Lean en las etapas tempranas, sobre todo, que es mi mayor especialidad, pero también asociado a las etapas de construcción y a las etapas de operación. Si es que tienen sus dudas, me puedo expandir también en esa área. Y el BIM, que en donde, para ser sincero, su mayor aplicación hoy día, y eso hay que tomarnos como una realidad, están en las etapas de planificación y diseño, más no en las etapas de construcción y operación, siendo que los mayores beneficios los podríamos tener en etapas futuras con este trabajo inicial, ¿ya? Pero probablemente porque en nuestros países estamos con un nivel de implementación, un periodo de implementación más corto que en los países más desarrollados, todavía no vemos esos beneficios en las etapas de construcción y operación, sino más bien todavía estamos muy focalizados, muy en una burbuja encapsulado en las etapas tempranas de planificación y diseño, que no está mal porque es ahí en donde hay que hacer los mayores esfuerzos. Luego les presentaré una investigación que yo realicé hace un par de años atrás, en donde evalué algunos proyectos tanto en Chile, que es donde vengo yo, como en Colombia también, como también en España, para comparar las distintas realidades de los distintos niveles de desarrollo de BIM y Lean en ambos países y su impacto en el desempeño, en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de las organizaciones que están soportando el desarrollo de ambas metodologías. Luego presentaré la pregunta de BIM y Lean, ¿es necesario o es suficiente? Y finalmente presentaré el impacto que tienen estas dos metodologías cuando se implementan de forma conjunta en los equipos de trabajo que soportan la aplicación de tanto de BIM y Lean. Así que vamos al preámbulo, y en el preámbulo
la verdad es que voy a pasar bien rápido y les voy a mostrar estas gráficas que siempre nos tienen que llamar la atención. Yo me disculpo por poner la gráfica de la construcción en Chile y la economía de Chile, y no por la de Colombia, pero la realidad no es muy distinta, y si levantamos la información, tomamos como punto cero el año 1996 como punto de inicio, nos damos cuenta que en el caso chileno, como en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, ha habido un crecimiento, ha habido una economía creciente. Sin embargo, la construcción no ha tenido mayor crecimiento desde ese punto en términos relativos. No ha tenido un mayor crecimiento. Y cuando analizamos la construcción en Chile, bueno, estamos mal. Pero si vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, la verdad es que los indicadores tampoco son tan positivos. ¿Ya? Tampoco decir, oye, es un problema sudamericano esto, un problema simplemente del extremo del mundo, pero en los países desarrollados no ha habido problemas en la construcción, y sí, han habido problemas en la construcción. Y la Unión Europea lo mismo, ¿ya? O sea, tenemos problemas de productividad en el sector de la construcción, y eso es un hecho. Por otro lado, ¿ya? Un gráfico que me gusta muchísimo es que uno que se evalúa el nivel de digitalización de las diversas industrias con respecto a distintos ítems, ¿ya? No voy a analizar la gráfica en conjunto, que ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, pero si logran y si buscan la industria de la construcción, estamos últimos en transformación tecnológica en la industria de la construcción versus la otra industria. No alcanzamos a estar últimos porque le ganamos un poco a la agricultura. Nada más. Son a los únicos que le ganamos, y todo el resto estamos por debajo de todo el resto de la industria. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de las otras industrias que han tomado este bastión de la transformación digital como suya, y parte. Ahora yo me imagino que en lo último, esta información del 2015, hemos mejorado. Todavía un ritmo, en mi opinión, un poco lento, pero hemos mejorado. Bien, ¿cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos que tenemos en las etapas tempranas de los proyectos de construcción, que es donde hay que poner los principales énfasis, debido a todos los gráficos clásicos que se ven, ¿cierto? Que las etapas tempranas es donde el costo de los cambios es menor, es donde tenemos mayor poder de toma de decisiones en un proyecto. Pero cuando nosotros hicimos un trabajo con Eduardo Galá, un estudiante, ex estudiante, ahora profesional de la Universidad Católica del Paraíso, y evaluamos cuáles son los problemas que en el mundo, no solamente en Chile, Colombia, en Sudamérica, en el mundo, cuáles son los problemas que existen por los equipos que soportan las etapas tempranas de los proyectos de construcción, que son mayoritariamente personas. Nos damos cuenta que los principales problemas son problemas de comunicación, problemas de colaboración, problemas de coordinación, problemas de confianza, problemas en el flujo de información, problemas de fragmentación de la industria, que todos estamos muy lejos, problemas de identificación de roles, problemas a veces de la complejidad de los diseños, que no estamos preparados para hacerlo, y problemas asociados a la alta interdependencia de las distintas especialidades que participan en los proyectos. Por lo tanto, no voy a leerlos todos, porque aquí encontramos muchísimos problemas, pero ese es el top 10. ¿Ya? En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver aquí una nube de palabras de problemas, y si nos hacemos el zoom al centro de esta nube de palabras de problemas, ahí aparece la comunicación, la colaboración, la confianza, que adicionalmente son problemas que están muy vinculados entre ellos mismos, ¿ya? No son problemas aislados, sino que son problemas sistémicos de todo este equipo que soporta la ejecución de los proyectos de construcción que vamos a ejecutar en un futuro. Bien, entonces, algunos antecedentes. Implementemos Lean en el diseño. Lean es esta filosofía que se viene implementando hace mucho tiempo, que nace del sistema de producción Toyota, que se acuña en la industria de la construcción por Lori Koskela cerca del año 92, que se empieza a implementar en Sudamérica fuertemente al final del año 97-98 a futuro, y que hoy día hay muchas empresas que implementan Lean
en la construcción. Herramientas muy conocidas como el Last Planner System, o sistema del último planificador, los Value Stream Mapping, las cartas de balance, los gráficos de velocidad, por no decir muchísimos otros, ¿cierto? Las 5S, Kanban, Kaizen, probablemente varios escuchados por ustedes. Entonces, el primer ejercicio que se hizo fue ver, bueno, cómo esto, que tenemos harta experiencia, implementarlo en las etapas constructivas, lo llevamos a las etapas de diseño. Y ahí clasificamos tres grandes grupos. Primero, lo podemos llevar a la gestión de interesados. ¿Qué implica esto? ¿Ya? ¿Qué implica esto? Traer a los especialistas, a los diseñadores especialistas a etapas más tempranas y no a la etapa futura. Si les suena a los que no conocían Lean, pero sí BIM, la verdad es que el BIM también lo dice, ese concepto. Traer a los constructores a las etapas traer a los constructores a las etapas tempranas también. Traer a los constructores a etapas tempranas, aplicar constructabilidad, generar talleres de constructabilidad. Identificar los requerimientos no solamente del cliente, sino que de todos los interesados del proyecto en etapas tempranas. ¿Ya? Traer todas las restricciones, traer todas las especificaciones técnicas en las etapas tempranas. Participación del cliente de forma sistemática en el proceso de diseño. El cliente no es una persona que hace la solicitud y después la cobra. No. Tiene que participar de forma sistemática en el proceso de diseño. Y por último, el diseño simultáneo del producto, es decir, el edificio, la carretera, el puente, el hospital, lo que sea, y el proceso constructivo de este producto, edificio, hospital, lo que sea. Estos son las primeras prácticas de gestión Lean en las etapas de diseño que nosotros consideramos fundamentales para desarrollarlo. Y que sin duda, si ustedes hacen el vínculo, BIM nos permite aplicar estas prácticas de una forma mucho más sencilla, de una forma mucho más práctica. Herramientas de planificación, por supuesto, también, asociado a la generación de entregables, fechas, hitos, subdivisión de tareas, planificación gradual, levantamiento de restricciones, coordinación de la información a través de plataformas de gestión de información, planificación colaborativa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no la estoy nombrando una a una, pero en simple estamos hablando de la implementación del sistema del último planificador en las etapas tempranas, ¿ya? Incluyendo la planificación gradual como también la planificación colaborativa e incluyendo el elemento tecnológico debido a muchas veces el problema de que están todas las personas en lugares distintas, asociadas a que todos puedan manejar información de forma simultánea a través de los sistemas, plataformas en la nube que hoy día podemos utilizar, ¿no? Y que están a costos bastante livianos. Y la última gran categoría de Lean en la etapa de diseño, prácticas de gestión, son prácticas asociadas a la toma de decisiones y la resolución de problemas. En la etapa de diseño se toman muchísimas decisiones, se resuelven muchos problemas que idealmente tienen que aparecer en las etapas de diseño y no en la etapa constructiva, porque ahí es mucho más costoso, es mucho más demoroso resolver los problemas. Por lo tanto, generar sistemas de una estructura formal de toma de decisiones que no sea centralizada, sino que sea colaborativa y hagamos parte a los distintos especialistas, constructores, de cuál es la mejor decisión para el proyecto, para el proceso constructivo, que la solución sea seguida en el tiempo, es decir, que apliquemos los ciclos de mejora continua y que no simplemente tomemos una decisión y nos olvidemos de las acciones posteriores a esas decisiones. Y por último, generar sistemas de toma de decisión estandarizados. Si la toma de decisión no se improvisa, existen múltiples sistemas de toma de decisión y ahí uno de los más conocidos y que se desarrolla en el área Lean, el Choosing by Advantage, eso, selección por ventaja, CBA, pero también existen otros más tradicionales como los sistemas de toma de decisiones jerárquicos como el AHP o sistemas más computacionales asociados a la programación que también permiten hacer tomas de decisiones de una forma mucho más estandarizada y no tan improvisada, ¿ya? Que es
usualmente lo que nos encontramos la mayoría de las veces en los proyectos en las etapas de diseño y en la gestión del diseño, nos vemos enfrentados a muchísima improvisación. Voy a ir viendo la hora para acelerar. Entonces, voy entrando a BIM, y BIM, ustedes probablemente conocen la guía de Penn State University, en donde nos plantean los distintos usos de BIM, ¿cierto? Y nosotros focalizamos los usos de BIM con un propósito claro, como la estimación de costos, la planificación 4D, el análisis de sitio, la programación espacial, la revisión del diseño, la validación de código, etc. ¿Ya? La más conocida, la coordinación 3D, el diseño propiamente tal, el análisis de ingeniería, los que correspondan. Por lo tanto, la verdad es que el uso de BIM en las etapas de diseño son bastante conocidos, siendo los que más se utilizan la coordinación 3D, en mi opinión, y bueno, y dado los resultados que nosotros tenemos. ¿Qué hicimos en la investigación? Y voy entrando al grano de los resultados para no atrasarme mucho más. Si es que me soplan por interno en el chat cómo voy con el tiempo, lo agradezco. Yo ahí lo miro a reojo. Bueno, ¿qué hicimos en la investigación? Les cuento, muy simple. ¿Ya? Nosotros teníamos 19 prácticas de diseño, ¿ya? Que son las que más o menos le enuncié, categorizadas en gestión de interesados, planificación y toma de decisiones. Y por otro lado teníamos 10 usos BIM asociados a las etapas de planificación y diseño. ¿Ya? Entonces con eso teníamos 19 prácticas de gestión y 10 usos BIM. Medimos distintos proyectos, 64 proyectos en concreto, la mayoría en Chile, porque yo soy de acá, pero también un grupo grande en Colombia, gracias al apoyo de distintas empresas en Colombia que me apoyaron en esto, y particularmente la Universidad de los Andes, que tenía una colaboración, y España, que es donde también hice parte de mi doctorado, por lo tanto, como estuve por allá, también hice algunas evaluaciones allá. Capturamos la información, evaluamos cómo se estaba implementando esto, tanto Lean como BIM, y hicimos distintos análisis que ahora se los voy a contar. En simple, cada una de las prácticas de gestión, cada uno de los usos de BIM, lo evaluamos en una escala de 1 a 5, porque en realidad esto no tiene que ver con blanco y negro. Ustedes pueden ver, yo les puedo compartir los instrumentos para evaluarlo. Cada una de las prácticas, cada uno de los usos BIM en una escala de 1 a 5, desde 1, digamos, la práctica tradicional, hasta 5, la práctica totalmente optimizada, desarrollada. ¿Ya? Entonces, en la tabla que yo estoy presentando es una tabla general de cómo se evalúa, o sea, desde la práctica clásica 2D hasta el uso BIM, porque no es binario, ¿cierto? Yo soy BIM o no soy BIM, no. Yo tengo distintos niveles de desarrollo del BIM, desde que lo ocupo más manual hasta que lo ocupo más automatizado, desde que lo ocupo solamente para consultar o ya para analizar, etc. Por otro lado, bueno, esto es lo que yo les mencionaba, evaluamos proyectos de edificación y de infraestructura. En Colombia fueron 14 en total, en Chile 32 y en España 18. Y hicimos un análisis de asociación, que aquí ya no voy a ser latero para explicarlo, pero en simple, vimos la asociación entre Lean y BIM, ¿ya? Cómo se asocian estas variables de Lean y BIM. En simple, y ahora sí se lo explico en un gráfico mejor para no marearlo. Supongamos que tenemos los 64 proyectos y evaluamos una práctica Lean y un uso BIM. ¿Ya? Supongamos la práctica Lean es involucramiento temprano de los constructores. Y el uso BIM es, qué sé yo, planificación 4D. ¿Ya? Por lo tanto, los cuadros que ustedes ven en la caja superiores son los proyectos que aplicaban la planificación 4D, y los que están, digamos, en gris son los proyectos que no aplicaban BIM. Entonces, cuando teníamos este tipo de relación, nosotros decimos que no hay relación, ¿cierto? O sea, da lo mismo el nivel de desarrollo de Lean, porque siempre la mitad de los proyectos hacen BIM y la mitad de los proyectos no hacen BIM. Por lo tanto, no hay una asociación entre Lean y BIM con respecto a esa práctica y a ese uso de BIM. En caso contrario, la figura que ahora pueden ver a la derecha, este sería un caso extremo de asociación entre estas dos variables. ¿Ya? Supongamos otra práctica ahora, involucramiento temprano de los diseñadores, ¿ya? En el proyecto de diseño, y el uso BIM, diseño BIM. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos damos cuenta acá? Que la mayoría de los proyectos
en donde hay implementación de este uso BIM, que es el diseño BIM, justamente está asociado a los proyectos en donde se realiza con mayor frecuencia el involucramiento temprano de especialistas, ¿ya? Por eso se carga, digamos, y se genera este triángulo entre BIM y las prácticas de gestión Lean, que es lo que pueden ver en el eje X. Esto es un gráfico conceptual, yo hice el ejemplo con estos dos usos BIM nomás, pero para explicárselo después en sí. Entonces, voy a ir más rápido. Evaluamos los 64 proyectos, tenemos toda la información, se las puedo compartir, no hay problema, pero aquí los grandes hints son los siguientes. Lo que más se realiza en BIM en Chile, Colombia, España, hasta principios del 2020, que fue que yo evalué, es coordinación 3D y diseño de BIM. Esos son los dos usos principales de BIM. ¿Ya? Coordinación 3D y coordinación 3D. Perdón, me adelanté, esta diapositiva. Ahí sí, coordinación 3D, ahí estoy, coordinación 3D es la que más se utiliza, y diseño BIM, que está acá. Esas son las dos más que se utilizan. Por otro lado, la planificación 4D, siendo que tiene muchísimo desarrollo, es el uso BIM que menos se utiliza. Se utiliza prácticamente nulo, hay 4 puntos aberrantes en este boxplot que tienen acá. La planificación 4D hasta el 2020 prácticamente era nula en los proyectos que se evaluaban. Por otro lado, lo que más se hacía era gestión con clientes, el mayor desarrollo, y la verdad es que en las prácticas Lean había un comportamiento bastante normal. Como pueden ver, la mayoría de los boxplots tienen una mediana 3 y llegan de mínimo 1 hasta máximo 5. La verdad es que es un comportamiento bastante normal, ¿ya? O sea, hay empresas que sí y otras empresas que no. Y mostramos este gráfico con los niveles de asociación y llegamos a altos niveles de asociación. Llegamos a 33 asociaciones, ¿ya? Entre los usos BIM y las prácticas de Lean. ¿Ya? Nos llegamos a dar cuenta que existen usos BIM que son clave, ¿ya? Y que se asocian a múltiples prácticas de Lean, ¿ya? Como es el desarrollo del diseño, ¿ya? Y como es la coordinación de especialidades, sobre todo, ¿ya? Por lo tanto, hay un alto desarrollo. Por otro lado, aquí es donde vengo a responder la pregunta que les presentaba al inicio. ¿Es necesario Lean o necesario BIM? Bueno, después de un análisis de asociación que uno puede hacer a través de distintos test estadísticos, que no voy a profundizar en este momento porque sería una lata, pero con un análisis que se llama QCA, ¿cierto? Qualitative Comparative Analysis. Yo les represento en este gráfico de la izquierda los 64 proyectos que yo evalué, en donde en el eje X tenemos el nivel de, los usos BIM que se estaban realizando, y en el eje Y tenemos la proporción de prácticas Lean que se estaban realizando. Y como podemos distinguir, de forma muy simple, se genera una especie de triángulo superior acá, en este control. ¿Qué encontramos? Que Lean, y leo el hint, es una condición necesaria para tener un alto nivel de desarrollo de BIM. Es decir, todos los proyectos que tenían una alta proporción de usos BIM, sí o sí tenían que tener prácticas Lean. Sí o sí tenían que tener prácticas Lean. Por otro lado, no es una condición suficiente. Es decir, implementar Lean no me asegura que yo esté implementando altos niveles de BIM. No. ¿Ya? Sino que la relación es contraria. Yo tengo que, al momento, para yo tener un soporte a una gran proporción de usos de BIM, yo requiero sí o sí tener una gestión organizada a través de prácticas de desarrollo asociadas a la filosofía Lean, como las que yo presenté aquí. Por lo tanto, hay un vínculo, por supuesto, ¿ya? No te asegura uno con el otro, no, pero para tener un éxito en BIM hay que tener sí o sí Lean. ¿Cuál se hace primero, cuál se hace después? Esa es una pregunta que podemos reflexionar al final. Finalmente, y con esto ya voy cerrando, evaluamos cómo deberían ser los vínculos en el diseño conceptual,
en el diseño de anteproyecto y en el diseño básico y en el diseño de detalle de una edificación. Generamos las redes de colaboración entre arquitectos, diseñador estructural, gestión, coordinador de proyectos, representante del cliente, coordinador BIM, etcétera. Hicimos ese ejercicio en el trabajo de Eduardo Galás y después fuimos a medir a terreno qué es lo que pasa acá. Entonces evaluamos distintos tipos de interacción en donde nos damos cuenta que los proyectos en donde no se aplica Lean y en donde no se aplica BIM, tenemos proyectos que son usualmente muy centralizados en el coordinador del proyecto, con muy poca colaboración, con la inexistencia de puentes entre los otros especialistas, sino más bien solamente a través del director de proyecto, y lo hace muy dependiente. Mientras que cuando teníamos este tipo de desarrollo y aproximación BIM-Lean, la colaboración era mucho mayor. Lo mismo pasaba en términos de colaboración, cuando hablábamos del proyecto tradicional versus el proyecto BIM-Lean, en donde vemos un grupo mucho más cohesionado. Si bien algunos especialistas no logran alta colaboración, la gran mayoría sí está vinculada con protagonismo, por supuesto, del director de proyecto, pero hay una colaboración entre los distintos especialistas, versus que en el proyecto tradicional incluso habían personas totalmente que no se sentían colaboradoras del proyecto, y en donde el foco estaba más bien en el coordinador del proyecto, el representante del cliente, el arquitecto y el diseñador estructural, ¿ya? Y el encargado de alcantarillado y agua potable, que es la P de plumbing, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, no había mayor colaboración, versus que el proyecto BIM-Lean sí nos asegura que vamos a tener una mayor colaboración, vamos a tener un mayor soporte para poder hacer bien nuestro trabajo. Les dejo acá un par de trabajos en donde se basaron esta presentación que yo desarrollé hace un par de años. Uno que si me envían un correo les puedo enviar una versión autor, y el otro en donde muestro las redes de colaboración, con donde comparo el equipo tradicional versus al equipo que tiene una aproximación BIM-Lean y que tiene un mayor éxito en términos de colaboración. Con esto finalizo mi presentación. Disculpen por demorarme, y quedo feliz a todas las preguntas que podamos hacer en el tiempo correspondiente. Ingeniero Rodrigo, muchísimas gracias. Y bueno, aquí ya estamos invitando a la gente para que pongan sus preguntas, sus inquietudes frente a esta presentación que hizo el ingeniero desde Chile, y pues aquí ya recibiendo algunas de las preguntas. Acá, ¿qué dice? ¿La asociación que existe entre el INVIM no se puede realizar con PMI? Se podría hacer. A ver, cuando hablamos de PMI estamos hablando de una organización, para bajar bien los conceptos, ¿cierto? Yo sé que en Colombia la penetración de PMI ha sido bastante fuerte en los últimos años, a través de su guía de buenas prácticas del PMBOK, ¿cierto? Pero que es una guía de buenas prácticas, y si vemos la última versión que salió hace poquito, incluso tiene aproximaciones a este tipo de proyectos Lean, o sea, a estos tipos de metodologías Lean, y también incluso le hace el guiño al mundo de la gestión ágil por el lado de los ingenieros de software, ingenieros informáticos. Sí, sacando esta última versión del PMI, que tiene un buen guiño hacia estas nuevas metodologías, usualmente las buenas prácticas del PMI están muy bien para proyectos que se generan, proyectos que se conocen como proyectos cascada, ¿cierto? En donde se conoce claramente cuáles son los requerimientos, se reconoce claramente cuáles son los pasos que quizás pueden servir, que hoy día no es el contexto de la mayoría de los proyectos. Hoy día la mayoría de los proyectos viven en entornos complejos, tienen requerimientos bastante cambiantes, requieren mucha agilidad. Por lo tanto, los proyectos, la gestión cascada de las versiones anteriores del PMI queda un poco corto, ¿ya? O queda un poco, más que corto, pesado para aplicar esto en los proyectos de construcción. Sin embargo, se podría hacer el ejercicio. Probablemente sí, también exista algún tipo de correlación, y por lo mismo, o sea, a veces estas mismas buenas prácticas del PMI también se pueden alinear al Lean. O sea, estas cosas, yo no voy a vender filosofía, porque no soy filósofo,
pero se puede hacer el ejercicio, no está mal. Lo importante es tener una buena gestión, una buena práctica en la gestión, y sea cual sea la organización a que uno le rece, ya sea PMI, Lean, IPMA, la China, la europea, porque hay un montón. Lo importante es hacer buen trabajo, ¿ya? Y se ha demostrado en la industria de la construcción que este aproximamiento Lean es uno de los que ha tenido bastante buenos resultados, ¿ya? No descarte que otros puedan tenerlo también, por supuesto. A ver, otra pregunta que está acá. ¿Cómo podríamos acceder a los resultados de esta investigación, ingeniero Rodrigo? Sí, miren, hay varios de estos documentos que están de acceso abierto. La gran mayoría son de acceso abierto para que cualquier persona los pueda descargar. Eh, yo no sé si se puede poner, no sé si hay un chat que uno pudiera ponerlo, y yo los podría enviar, y si no los puedo hacer, me lo pueden pedir por correo electrónico. Ahí justamente está en la diapositiva, no sé si todavía la ven, pero, pero es muy fácil, es rodrigo.herrera@pucb-baja.cl, y yo se los puedo enviar, no pasa nada. Hay un par que no son de acceso abierto, pero puedo compartir algunas cosas de esos estudios en las etapas preliminares, ¿ya? Eh, Herrera, arroba, pucv.cl. otra vez que no le escuché. Rodrigo.herrera@pucv.cl. O B corta, no sé cómo le dicen en Colombia, B Sí, baja. de vaca, de cortica, punto CL. Ya. Perfecto. Bien, aquí hay más preguntas. Miremos acá, en los 62 proyectos de su investigación detectó el uso de Target Value Design. Buena. No lo detecté. No, buena sugerencia. No lo implementé porque la verdad es que se ocupa muy poco. No se está ocupando Target Value Design de forma masiva. Incluso puedo decirle a un guiño a una colega, que ella hizo su investigación en Target Value Design, donde recién está haciendo el esfuerzo para que las empresas implementen Target Value Design. Y una de las cosas que estamos ahí pendientes de hacer, porque esas empresas que ella implementó, estamos hablando hace 2 años atrás, la pandemia nos congeló la mayoría del trabajo, pero probablemente si que yo le hago este testeo de prácticas Lean a ese proyecto que aplica la herramienta Target Value Design, probablemente quede muy bien calificada, quede muy bien puntuada ese proyecto, ¿ya? Eso probablemente pase, ¿ya? Pero es una intuición que no hemos validado, básicamente porque en los 64 proyectos que evaluamos, ningún proyecto aplicaba ninguna herramienta, ni siquiera Target Value Design, ni Last Planner, nada, ninguna herramienta concreta de Lean, ¿ya? Sino que más bien aplicaban una gestión tradicional, que uno podría decir, oye, tiene altos niveles de Lean, sí, pero muchas veces por una gestión clásica que ellos han mejorado, que ellos mismos han perfeccionado, pero no hay una formación con respecto al desarrollo de esta herramienta, ¿ya? Falta mucho informar los equipos de diseño. Necesitan mucha formación Lean, como los equipos de construcción necesitan mucha formación BIM. Estamos cambiados, ¿ya? Porque en la construcción Lean hay un montón. Si ustedes preguntan, las planners lo aplican muchísimas constructoras, ¿ya? Muchísimas constructoras, pero en la etapa de diseño no. Y por otro lado, BIM lo estamos implementando muy bien en las etapas tempranas, en el diseño. Muchas empresas están diseñando, y en la construcción se está aplicando muy poco, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo entre la etapa temprana y la etapa de construcción para aprovechar lo mejor de cada una de las metodologías. Ingeniero, aquí Gloria dice, Lean no es suficiente, ¿qué herramienta se requiere además? ¿Es o no suficiente Lean? Lean no es suficiente para tener altos niveles de BIM, ¿ya? Para tener altos niveles de BIM. Para eso en concreto. O sea, uno podría tener Lean solamente, pero hoy día es muy difícil, ¿ya? Prácticamente, no, pero sí hay, ¿ya? Pero
con el tiempo va a ser muy difícil tener empresas que apliquen Lean y que no estén aplicando BIM, ¿ya? Porque cuando hablamos de llevar al constructor a una etapa temprana, para lograr eso, tengo que mostrarle un modelo BIM, ¿ya? Es muy difícil hacer el ejercicio de constructabilidad sin un modelo BIM, ¿ya? O generar el diseño simultáneo del proceso constructivo y del edificio, de la carretera, también es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, cuando yo dije que no es suficiente Lean, es que nos encontramos con empresas que sí aplican Lean, pero que no están aplicando muchos usos de BIM, están aplicando muy pocos usos de BIM, se están quedando acotados algunos. Bien, ingeniero Juan González dice precisamente cómo puedo comenzar a implementar BIM y Lean siendo una empresa pequeña. A ver, implementar BIM y Lean siendo, dependiendo del tipo de empresa, sea ingeniería, construcción, obviamente ahí hay que seguir ciertos procesos, y ahí se recomiendan hay dos buenas guías que permiten identificar cómo implementar esto. O sea, por un lado, por el lado de BIM, la guía de Penn State es muy buena para encontrar, decir, bueno, qué es lo que yo quiero resolver desde el área BIM, ya qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tengo como organización desde BIM, y con eso elegir qué uso BIM me resuelve el problema, y con eso después implementarlo, porque no puedo implementar todo desde el principio. Y con Lean existe exactamente lo mismo, ¿ya? Primero identificar el problema, ya hacer una selección de qué herramienta me podría ayudar a resolver ese problema, y después implementar esa herramienta, porque existen muchísimas herramientas de Lean que podríamos implementar. Y ahí la guía de Penn State es muy buena para el caso de BIM, y ahí existe la Lean Planning Guide, que también es una muy buena herramienta para hacer una estructura de implementación de Lean en la implementación, y no elegir la herramienta antes de tener claro el problema. Lo primero es ver claramente cuál es mi desafío, ver cuál es claramente mi problema, elijo la herramienta, elijo con qué herramienta martillo, y después martillo. No martillamos con un alicate. Perfecto, ingeniero Rodrigo. Bueno, recordarles el correo electrónico porque sé que hay muchas más preguntas, pero el tiempo avanza y pues no vamos a poderlas responder, pero seguramente si se contactan con el ingeniero, el correo es rodrigo. ¿Me recuerdas, Steven, que está arriba, por favor, el rodrigo.herrera @pucb pequeña, como decimos acá en Colombia.cl. Pues al ingeniero Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado también en este evento de Camacol Vinco 2022, y feliz tarde allí en Chile. Muchísimas gracias y feliz tarde ahora para ustedes también. Claro que sí.